Cordial saludo. Hoy vamos a hablar de un tema que considero muy especial, porque es una novedad que trae consigo el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. Les voy a hablar del proceso monitorio. ¿Y qué es esto del proceso monitorio? Para entrar en materia, quisiera primero poner un ejemplo para que la gente me entienda, para alejarme de ese rigor académico que a veces emborracha a los ciudadanos cuando los abogados tratamos de explicar un tema y utilizamos términos técnicos que la gente no tiene por qué entender. Entonces, como este video es para la gente, para los ciudadanos, para compartir el conocimiento, quiero hacer una claridad entonces y tratar de evitar palabras bastante complejas que puedan confundirlos. Voy a explicarles qué es el proceso monitorio con un ejemplo. Si yo voy a demandar a una persona porque me debe un dinero, ¿qué tengo que hacer? Pues tener un documento donde ella me haya aceptado que efectivamente me debe esa plata. Hablemos de un título valor, una letra de cambio, un cheque, un pagaré, un bono, una factura de venta. Debe haber entonces una obligación clara, expresa y exigible en los términos del artículo 488 del viejo Código de Procedimiento Civil, 422, si no estoy mal, del Código General del Proceso. Entonces, si esa obligación es clara, expresa y exigible, yo podré en ese documento presentárselo a un juez y él tendrá que ordenar que me paguen y yo le podré embargar los bienes a esa persona. Eso es pues lo normal cuando yo tengo una obligación a mi favor o en mi contra si me demandan porque firmé un documento como ese. Pero ¿qué ocurría en Colombia cuando, por ejemplo, me prestaban un dinero o yo prestaba un dinero sin documento? Por confianza, le voy a prestar 2 millones de pesos y usted se los lleva para su casa y no me firma ningún documento. Pero en ese interregno discutimos, nos privamos del uso de la palabra, no volvemos a hablar y entonces no me paga los 2 millones de pesos o no se los paga. ¿Qué tenía que hacer el ciudadano? Iniciar un engorrosísimo proceso ordinario para que se declararan esos bienes, proceso largo en el cual yo llevaba pruebas de que usted me debía o usted llevaba pruebas de que yo le debía y por último el juez reconocía y con esa sentencia del juez yo iba y presentaba un proceso ejecutivo para que usted me pagara. Pues el legislador, advirtiendo esta falencia de muchos años en Colombia, trajo a Colombia un proceso que es el proceso monitorio, que es un proceso que no necesita todo eso que les acabo de mencionar, sino que yo voy y hago una manifestación ante un juez de la República afirmando bajo la gravedad del juramento que usted me debe un dinero, requieren al deudor para que diga si eso no es verdad. Si es verdad, se convierte en un proceso ejecutivo y yo podré embargarle los bienes, es decir, hágase cuenta que ese auto que profiere el juez es un título valor y yo con ese título podré demandarlo, o en caso de que el deudor se niegue y diga que esa obligación no es de él, se convertirá en un proceso que los abogados llamamos verbal sumario, que es un proceso muy pequeñito, muy cortico, en el cual aportaremos pruebas, él de que no me debe, yo de que le debo, y se iniciará entonces este proceso y al final se dirá si me debe, y si el juez considera que sí me debe, tendrá entonces esa sentencia, será el título ejecutivo, para que me lo entiendan, será la letra de cambio, el pagaré con el cual yo demandaré a esa persona. Miren qué importante entonces el proceso monitorio. Esto le sirve a los dueños de las tiendas, a las personas que hacen negocios de palabra, que no firman documentos, que antes no tenían una herramienta, pues ahora van a tener el proceso monitorio por medio del cual cobrar esas obligaciones, aunque no haya título valor. Maravillosa herramienta que invierte la carga de la prueba, es decir, será el deudor quien tenga que probar que usted miente cuando declara que debe ese dinero. ¿Qué hago entonces? Hago una demanda en la que le explico al juez que yo le presté un dinero a Pedro, que no firmamos un título valor, que Pedro me debe y no me ha querido pagar, que se había comprometido a pagarme el 20 de enero y estamos a 20 de junio y que por eso yo tengo derecho a que me pague. ¿Qué hace el juez? Requiere a ese deudor concediéndole unos días, 10 exactamente, para que pague o para que manifieste por qué considera no deber.
Como les repito, si él considera no deber y así se lo afirma el juez en esos 10 días, el proceso se vuelve verbal sumario, es decir, se tramita en una sola audiencia, que será una audiencia de trámite y de juzgamiento, una sola audiencia, y en caso de que él sí acepte, se volverá un proceso ejecutivo y yo podré embargarle los bienes porque ya habré constituido mi título valor. Entonces la gente me preguntará, entonces ¿de qué se trata el proceso? Es un proceso por medio del cual yo constituyo una obligación, por medio del cual yo constituyo un título valor con el cual puedo demandar a esa persona. Es un proceso expedito, sencillo, rápido, que debe notificársele personalmente al acreedor, es decir, se le hace un oficio a través del juzgado, pero lo hace la parte demandante, de acuerdo al Código General del Proceso, lo notifica y ese demandado podrá venir al proceso y, como les digo, podrá hacer varias cosas. Una, reconocer y pagar. Esa es una opción y se acaba el proceso. Dos, reconocer, notificarse pero guardar completo silencio, caso en el cual continuará como proceso ejecutivo porque se le dio la oportunidad de que manifestara y no manifestó su oposición. 3. Podrá ir al proceso y decir que no debe 4 millones sino solo 2 y usted podrá escoger si le pide al juez que continúe la ejecución por 2 y estos otros 2 millones que quedan acá que él no reconoció se vayan por el proceso verbal sumario para que se constituya el título por estos 2. Entonces empezaría un proceso ejecutivo por 2 millones y el verbal sumario por los 2 millones restantes que no fueron reconocidos por la persona. Importantísima figura esta del proceso monitorio. No se requiere entonces título para cobrar, gran oportunidad para los tenderos y para las personas que prestan plata sin documento de que no se le pierda el dinero y de que pueda recuperarlo en condiciones justas, dándole la oportunidad al deudor de que se defienda y aclare por qué considera no deber y si ha hecho abonos, pues que lo manifieste también dentro del mismo proceso. El proceso monitorio está consagrado en los artículos 419 a 421 del Código General del Proceso, el cual recomiendo su lectura a los ciudadanos que quieran hacer uso de él, a los estudiantes de derecho, a los abogados, colegas, revisen la norma, estudien la norma, porque es bastante importante para nuestras asesorías a diario a toda la comunidad. Espero que les haya quedado claro el proceso monitorio, pero si no, cualquier duda se las aclararé en las redes sociales que aparecen al final de este video, en mi canal de YouTube Jorge Mario Cuartas Herrera, donde los invito a que se suscriban para que les sigan llegando todos estos videos de orden jurídico, o en los teléfonos que aparecerán también al final del video. Cualquier duda que pueda generar este u otros temas jurídicos, con mucho gusto se las aclararé a través de esos medios.